Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida una vez más a Reflexión Pastoral. En esta oportunidad quiero hablarte acerca de cuál es tu verdadera necesidad. El relato bíblico que vamos a utilizar es el escenario donde un hombre cojo de nacimiento es sanado a través de la intervención de Dios mediante Pedro y Juan. Y este relato bíblico está en el libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a ver cómo dice este relato. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es interesante ver este relato y poder identificar tantos puntos que nos dan enseñanzas muy relevantes. Habían dos situaciones muy cotidianas. Pedro y Juan iban cotidianamente al templo, pero también este señor, que era cojo de nacimiento, también iba cotidianamente al templo. Ambos tenían dos objetivos diferentes. Unos iban a adorar a Dios, Pedro y Juan iban a adorar a Dios al templo, y este hombre iba al templo no a adorar a Dios, sino que iba al templo para pedir limosna, porque era un espacio donde frecuentaban muchas personas, y él podía entonces recibir pues algún tipo de recurso económico para sustentar su vida. La expectativa que tenía el cojo de nacimiento en ese día no iba más allá de la expectativa que pudiera tener cada día. Voy a ir, voy a recibir una que otra limosna y al final del día me regreso a mi casa con un par de pesitos, pero con mi misma condición de discapacitado, deshabilitado, en mis mismas limitaciones, dificultades. Sin embargo, él no sospechaba que Dios podía sorprenderlo a él ese día. Y de repente, entonces, él alcanza a ver a Pedro y a Juan que vienen al templo y van a entrar al templo, y aprovecha la ocasión para hacer lo que cotidianamente hacía: pedir limosna. Cuando Pedro y Juan lo ven, con mucha compasión, sinceridad, transparencia, le dicen: sabemos cuál es tu expectativa, pero no tenemos dinero, no tenemos ni oro ni plata para suplir tu necesidad económica. Mas, sin embargo, no tengo oro ni plata para satisfacer tu necesidad económica. Sin embargo, de lo que yo tengo, yo te doy. Y precisamente lo que Pedro tenía era poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret
para hacer un milagro que transformara la vida total de este hombre. Recibe en el nombre de Jesús, levántate y anda. Le dio lo que Pedro tenía, su fe, su autoridad y la libertad de caminar y de cambiar su vida. Dios respalda la acción de fe de Pedro y precisamente se produce el milagro. Y este hombre se ve en esta transformación, camina, salta, anda, glorifica y alaba a Dios. Y todo el mundo se asombra. Me imagino que el primer asombrado era él, porque él iba a un lugar donde siempre iba y tenía la única expectativa de recibir quizás hoy, puedo quizás recibir un poquito más de recursos económicos, pero no se percató, quizás no tenía la expectativa de que Dios ese día lo iba a sorprender. Y aquí yo quiero compartir como varias lecciones aprendidas. Número uno, este hombre, cojo de nacimiento, iba todos los días a un lugar donde estaba la presencia de Dios, donde habitaba Dios, donde se reunían personas a buscar el favor de Dios y la intervención de Dios. Quizás él pudo tener una expectativa diferente a la económica, pero en su limitado pensamiento y aspiración, él solo tenía una expectativa de recursos, de adquirir recursos en ese lugar. Y es interesante ver que él solo estaba enfocando una de las necesidades que tenía, sin embargo, no la necesidad mayor. Su mayor necesidad no eran los recursos económicos en ese momento, sino que su mayor necesidad, la más latente, la que podría cambiar totalmente su vida, era poder salir de la condición de deshabilitado, de discapacitado. Pero él no tenía la visión en medio de su crisis, en medio de su experiencia, en medio de su cotidianidad. Él no tenía la visión de que su estado podía ser transformado ahí en ese lugar. Y aquí es bueno que toquemos eso, y es que muchas veces nosotros nos enfocamos en una necesidad X en nuestras vidas. Y muchas veces esa necesidad no es la principal, no es la primordial. Esa necesidad, una vez suplida, no va a suplir las necesidades más sentidas e importantes que tenemos. Y creo que es un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude a poder visualizar, a discernir en el Espíritu qué es lo que verdaderamente necesitamos para poder acercarnos a Él, para que Él pueda suplir aquella necesidad que una vez suplida va a ser un detonante de bendición y oportunidades que va a tocar y va a dar la oportunidad de suplir otras necesidades y áreas. Este hombre, por supuesto, su vida cambia con el milagro y ya él probablemente va a trabajar, va a tener mejor condición de vida que le va a permitir salir de la condición de pedir, de mendigar, de dar lástima, de estar a expensa, dependiendo de que otros le den lo poco o lo mucho que puedan tener. Esta condición, por supuesto, lo vulneraba bastante. Me imagino que era una persona discriminada, que era una persona estigmatizada en su contexto por la misma condición que tenía de discapacidad, que también era un estigma. Recordemos que en la antigüedad las enfermedades culturalmente se asociaban a pecados que habían cometido las personas o pecados que habían cometido los padres de esa persona que nace en esa condición. Entonces era un estigma general y este hombre estaba allí solo para suplir su necesidad física, económica, pero él tenía múltiples situaciones, problemas y necesidades. Y yo creo que es propicio el tiempo para que nosotros le preguntemos a Dios
cuál es nuestra verdadera necesidad y con qué se suple esa necesidad, para que abramos el abanico de nuestra expectativa y nuestra expectativa esté fijada precisamente en esa necesidad que una vez Dios supliéndola va a suplir muchas otras. El otro aspecto es que me encanta de Pedro, es que Pedro provoca la atención de este hombre y él pues los atiende. Claro, la expectativa era que les iba a dar dinero, pero Pedro provoca la atención de este hombre y le pide que le mire precisamente para él darle una declaración que probablemente al inicio esta declaración desanimó, desalentó al hombre cojo. Sin embargo, Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro. Me imagino que se desalentó al escuchar esta expresión. Pero cuando escuchó el pero, quizás volvió al corazón esperanza. Pero lo que tengo, te doy. Aquí es importante ver también que Pedro reconoce su carencia, pero Pedro no ve, Pedro reconoce que él no tiene recursos económicos para suplir la demanda del hombre, la demanda económica del hombre. Pedro sabe lo que él posee, lo que él porta, como solemos decir los pentecostales, y sabe que lo que él tiene puede transformar más aún la vida de este hombre. Así que yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate, levántate y anda en el nombre de Jesús. Miren qué interesante, la firmeza, la fe y la confianza de Pedro. Ok, no tengo, reconoce su carencia, pero reconoce también lo que él tiene, lo que él posee. Y lo que yo tengo es el poder y la autoridad de usar el nombre de Jesús, que es capaz de transformar realidades que humanamente no podemos cambiar. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, es importante aquí también reconocer y valorar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos. Probablemente tú no tengas recursos económicos o no tengas ciertas habilidades y capacidades, no tengas ciertas cosas, pero tienes a Jesús que es capaz en su poder, en su autoridad, es capaz de dar vitalidad, de dar vida y de transformar incluso las áreas más discapacitadas, limitantes que tiene nuestra vida. Probablemente tu limitación no sea física, pueda ser una limitación mental que no te permite ver más allá de las circunstancias. Puede ser una limitación emocional que no te permite salir de un estado anímico en el que tú te sientas esperanzado, con gozo, con ánimo, con entusiasmo. Quizás tu limitación sea una persona, una relación, un tipo de vínculo, un tipo de trabajo. Quizás esa limitación tuya, esa discapacidad tuya, ese algo que limita tus capacidades mentales, emocionales, espirituales, que estorba tu desarrollo y desenvolvimiento. Quizás tú crees suplirla con un tipo de recurso, pero déjame decirte que Dios, que conoce cuál es tu situación, Él tiene el recurso específico que va a producir el milagro que tú necesitas para apiar de ti, para remover de ti, para quitar de ti esa discapacidad, esa imposibilidad. Así que hoy es un buen día para reconocer delante de Dios que Él es el que puede hacer aún mayor las cosas que nosotros podamos hacer. Que Dios es el que puede discernir y ayudarnos a discernir cuál es nuestra verdadera necesidad y cuál debería ser la prioridad frente a la intervención de Dios.
3 situaciones, 4 situaciones están afectando tu vida en este momento. ¿Cuál es esa situación de las 3 que es el detonante de las otras 2? Así puede ser. Quizás la situación económica y la condición de mendigo de este hombre no era el problema era su condición de discapacitado, deshabilitado, que le impedía trabajar, que le impedía hacer las actividades cotidianas que le permitirían adquirir los recursos para él sostenerse. Su problema, la génesis de su problema era su condición. ¿Sí? Así que yo te pido que hoy vayamos a la presencia de Dios y le pidamos a Él que nos ayude a identificar en su presencia cuál es la verdadera necesidad y cuál es la prioridad. Y que nosotros nos pongamos en sus manos. No nos enfoquemos en ver lo que no tenemos, sino lo que tenemos. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, a Jesús en nuestros corazones, a Jesús obrando en nuestras vidas, en su poder, su autoridad, su amor, su misericordia, su compasión, entonces tendremos la oportunidad de recibir de Él todo cuanto Él pueda darnos y eso va a representar en nosotros una transformación, un cambio que va a afectar positivamente toda nuestra vida. Así que yo te invito hoy a que pongas tu vida en la mano del Señor y no te fíes más en tus limitaciones y no te conformes más a la condición de mendigo y tampoco te conformes a recibir migajas de otros. Ve a Dios, el cual es tu Padre. Ve a Jesús, el cual es tu sanador, tu libertador, tu consolador, el cual tiene compasión y misericordia de ti y vino a libertarte. Y Él podrá poner en orden tu vida, va a quitar toda limitante en ti y te va a dar la oportunidad de andar con libertad, con gozo, de ser más autosuficiente en todas las áreas de tu vida. Así que oro por ti para que el Señor abra tu mente, abra tu corazón y ministre hoy esa transformación que va a quitar de ti toda limitación en el nombre de Jesús espiritual, toda limitación emocional, toda limitación física. Cae ahora en el nombre de Jesús de tu vida. Y te declaro en el nombre de Jesús y para la gloria de Cristo Jesús, libre de toda discapacidad emocional, espiritual, moral o física en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima reflexión pastoral.